dos temas el día de hoy y mañana. Mañana van a ser dos temas, lo que es encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome ascítico. Entonces, como sabemos nosotros, Juan, y me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ya, pero lo vamos a hacer rápido. Entonces, el síndrome ascítico llamado ascitis es muy frecuente como complicación de los pacientes cirróticos en etapa descompensada, ¿no? La ascitis es un signo clínico que se define como la aparición de líquido libre en la cavidad peritoneal y debido a las causas que producen son innumerables, ¿no? De todas ellas, la causa más frecuente es con diferencia, es la cirrosis hepática, siendo la aparición de un signo de mal pronóstico. Indudablemente es esto, ¿no? Generalmente dice más del 50% de los enfermos lo presentan a los 10 años del diagnóstico de cirrosis y la supervivencia a los 2 años es del 50% y solo el 20% son de causa diferente a la hepática, ¿no? Aunque debemos tener en cuenta que un 5% presentan 2 o más causas de ascitis, ¿no? Como sabemos nosotros que hemos repetido ayer que la ascitis se puede presentar en 5 enfermedades o en 5 patologías. Volvemos a recalcar, 1 es la cirrosis hepática, 2 es la pancreatitis aguda, 3 es puede ser un cáncer, una neoplasia maligna, 4 es tuberculosis y 5 de causa cardíaca, ¿no? Entonces, esas son las 5 causas por qué el paciente puede presentar ascitis. Acá van a ver ustedes cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de ascitis. Acá generalmente tenemos que ver siempre lo que es la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad capilar. Acá, como ven ustedes, generalmente cuando van a ver ustedes la aparición de ascitis, es justamente debido al aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Entonces, esa es una relación que directamente va a estar involucrada en la aparición de la ascitis. Entonces, el aumento es debido al aumento de la presión hidrostática, obviamente va a haber presencia de la cirrosis, va a haber, obviamente, en los pacientes con síndrome de Busch-Chiari, cuando va a presentar una obstrucción a nivel de la cava inferior o cuando puede haber una pericarditis constrictiva. Ese es aumento de la presión hidrostática. Cuando hay disminución de la presión oncótica, ya va a haber qué cosa, debido a una síntesis de proteína, debido a qué cosa, a un síndrome nefrótico y debido a qué cosa, a una desnutrición. Entonces acá nosotros vamos a ver que también va a estar justamente un factor que va a contribuir es el aumento de la permeabilidad capilar, justamente factores que contribuyen a la aparición de la ascitis. Obviamente, ¿quién está a la cabeza? La peritonitis tuberculosa y la infección bacteriana. Entonces, todo este mecanismo son aquellos que van a disminuir, van a aparecer justamente que sea frecuente la aparición de la ascitis. Entonces, volvemos a recalcar factores que contribuyen a la aparición de ascitis, obviamente aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y aumento de la permeabilidad capilar. Esa es la secuencia con que va a presentarse el cuadro de ascitis. Dentro de la etiología, tenemos qué cosa, que la presencia de ascitis es netamente, son procesos que van a cursar con hipertensión portal, ¿no? Van a tener causas intrahepáticas y causas extrahepáticas. Las causas intrahepáticas, como volvemos a recalcar, van a ser la cirrosis hepática, la hepatitis aguda alcohólica, la hepatitis crónica activa, fallo hepático fulminante o subfulminante, la enfermedad veno-oclusiva hepática, que también va a estar presente, y el hígado tumoral. Entonces, todas estas van a ser, ¿qué cosa? Causas intrahepáticas. Y las causas extrahepáticas, obviamente, es debido a un hígado de éstasis, ¿no? Insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, debido a qué cosa, a un cuadro obstructivo versus una trombosis de la vena cava corta, que de la vena corta, y luego el síndrome de Busch-Chiari. Entonces, eso es lo que van a ver ustedes que es característica. También va a cursar procesos que cursan sin hipertensión portal. Entonces, ¿cuáles van a hacer? Procesos peritonales, procesos ginecológicos, procesos que cursan con hipoalbuminemia
y otros cuadros de miscelánea, ¿no? Dentro de los procesos peritoneales que nosotros vamos a encontrar, generalmente van a estar, ¿qué cosa? Enmarcados los tumorales, carcinomatosis peritoneal, mesotelioma primario, o debido también a procesos infecciosos. En procesos ginecológicos, ya hemos hablado del síndrome de Meigs, que también es directamente, justamente relacionado con cáncer de estómago, rotura del quiste folicular, puede haber una ruptura de embarazo ectópico, mira, un proceso ginecológico debido a una causa de presencia de ascitis, que no cursan con hipertensión portal, procesos que cursan con hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, desnutrición, enteropatía, ¿no? Obviamente puede haber pérdida de proteínas, miscelánea, el mixedema, la ascitis pancreática, como hemos hablado nosotros, ascitis biliar, ascitis quelosa, o pseudoquilosa o ascitis nefrógena. Entonces, todas estas que no cursan o sin, van a dar cuadros de ascitis, pero sin hipertensión portal. Dentro de las etiologías que ustedes tienen que saber, frecuentemente, ¿quiénes van a formar ascitis? Justamente el cuadro de cirrosis en el 80%, neoplasias en el 10%, de causa cardíaca el 3%, tuberculosis el 2%, nefrógena 1%, otros el 4%. Entonces ya como hemos anticipado nosotros. Acá ven ustedes la ascitis, ¿no? ¿Y qué es la ascitis? Como vemos nosotros, es una colección de líquido anormal. ¿No? Lo normal, nosotros que vamos a encontrar el líquido a nivel peritoneal, claro que sí. Y van a ser menos de 100 mililitros. Entonces, si nosotros encontramos más de 100 mililitros, o de 150, 200, ya hay presencia de líquido ascítico, pero en escasa cantidad, pero ya hay presencia de líquido ascítico. Entonces, lo normal hemos dicho menos de 100 ml. Entonces, ¿tiene que haber líquido, doctor, en la cavidad? Claro que sí. Entonces, eso va a mantener, obviamente, ¿qué cosa? Sus funciones, obviamente, que mantiene que toda la parte de los intestinos, todo lo que envuelve la parte del peritoneo, va a mantener, ¿qué cosa? En un estado húmedo. Y eso es obvio, ¿no? Entonces, es la colección de líquido anormal situada dentro de la cavidad peritoneal y en íntimo contacto con sus dos hojas, ¿no? Peritoneal y visceral. Entonces, es normal que nosotros encontremos, pero ya es, ¿qué cosa? Una colección de líquido anormal, no es normal. Normalmente existen, generalmente de 100 a 200 ml, que lubrican la luz. Eso es lo normal, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, acá generalmente siempre es que nosotros tenemos que tener el conocimiento de que cualquier líquido que se acumula en el abdomen, obviamente ya es algo de qué sospechar, ¿no? Puede ser debido a derrames líquidos libres o trasudados. Generalmente la ascitis no es una patología, la ascitis no es una patología, pero sí es un síndrome, ¿no? Es un síndrome común a muchas entidades, como ya sabemos nosotros. Tipos de ascitis. Acá siempre van a ver ustedes cómo se clasifican las ascitis. Ascitis libre o ascitis tabicadas o enquistadas. Entonces, las ascitis libres ocupan universalmente y sin obstáculo todo el espacio comprendido entre ambas hojas peritoneales. Es totalmente, ¿no? Por eso se llama ascitis libre. Pero ¿qué cosa va a producir? Ascitis tabicadas o enquistadas, formando tabiques. Entonces, la formación de adherencias hace que el líquido se acumule exclusivamente en determinados sectores del abdomen. Entonces, nosotros cuando ya vemos de que nosotros queremos realizar una paracentesis, tanto diagnóstico como evacuatoria, tenemos que tener justamente previamente un estudio ecográfico, ¿no? Y al momento del examen ecográfico nos puede mencionar, obviamente, de acuerdo a un estudio del estudio de donde van a ubicar generalmente los pozos a nivel del abdomen, donde se encuentra mayor cantidad de presencia de líquido. Entonces, también van a ver ustedes dentro de la ultrasonografía o la ecografía, van a ver unas formaciones de tabiques. Y cuando nosotros hacemos la paracentesis, justamente ubicamos un cuadro o un pozo, pero tabicado. Entonces, cuando nosotros sacamos, solamente extraerá toda la cantidad de líquidos que solamente forman ese pequeño tabique. Entonces, al final,
nos pone obstáculos porque no vamos a retirar totalmente previsto el líquido acítico debido a una paracentesis evacuatoria. Mas no ocurre en la citis libre, porque ese es lo mejor que nosotros podemos realizar. Entonces no va a haber obstáculos, no va a estar enquistados, no va a haber tabicados. Entonces, generalmente mucho cuidado hay que tener. Entonces, el proceso de la paracentesis va a ser mejor en una citis libre. Acá van a ver ustedes las ascitis libres, de acuerdo con la cantidad de líquido, se dividen generalmente cuando van a ser ascitis de grado 1, ascitis de grado 2 y ascitis de grado 3. Eso es lo que tienen que aprender ustedes. Pero son la ascitis libre. Entonces, y obviamente la ascitis de grado 1, volumen escaso, menos de 3 litros, como hemos dicho ayer. Ascitis de grado 2, volumen entre 3 y 6 litros. Y ascitis de grado 3, obviamente volumen de 6 hasta inclusive dicen hasta 15 ml, ¿no? 15 litros que diga. Entonces, esto requiere por lo menos 1500 cc para que aparezcan los signos físicos. Entonces, menos de 1500, a veces sumamos, nosotros no podemos realizar una buena paracentesis, porque al final de repente quizás ubicamos toda la forma para hacer la paracentesis, y si es menos de 1500, mejor es el uso de una ecografía que se llama ecodirigida, es decir, me ubican el pozo donde está y yo inserto la aguja y obviamente ubico a cuánto despacio se encuentra el pozo, porque si no hago eso, obviamente puedo hacer que yo puedo perforar o puedo tocar el intestino y yo bien sé, en vez de solucionar un problema, estoy ocasionando otro problema. Entonces, mucho cuidado. Entonces, menos de 1,5 litros de líquido, el estudio de la ecografía, mejor es hacer una paracentesis dirigida con ayuda del ecógrafo. Acá van a ver ustedes, siempre cuando nosotros vemos un cuadro de un síndrome ascítico, la citis, obviamente siempre realizamos una inspección y van a ver ustedes que generalmente va a haber, ¿qué cosa? Un abdomen de tipo batracio, ¿no? Entonces van a ver ustedes justamente con todas sus características, ¿no? Un abdomen globuloso, obviamente miren ustedes acá en el ombligo el signo de la medusa, ya aparece, ¿qué cosa? Las circulaciones colaterales, ¿no? Con sus arañas vasculares, ¿no? Y ya van a ver ustedes también la aparición de, obviamente, de su ginecomastia, etcétera, etcétera, ¿no? No, vamos a ver qué cosa, la inspección, abdomen distendido, abultamiento de los flancos. Si la citis es antigua, generalmente las paredes laterales se aflojan y luego el abdomen se achata y el líquido en las regiones se achatan y en el líquido en las regiones más laterales va a haber un abdomen en batracio, como hemos mencionado nosotros. Acá van a ver ustedes generalmente la fisiopatología de la sindromogénesis de la citis. Y justamente debido a acá tenemos un cuadro, siempre que cosa que la citis debido a una hipertensión portal nos va a producir qué cosa, una hiponatremia, va a haber aumento de la permeabilidad capilar, va a haber una hipertensión linfática. Obviamente si hay una hipertensión linfática va a haber una retención de agua y sodio y obviamente esto va a causar una irritación a nivel de la serosa también peritoneal. Entonces es lo más que nosotros que podemos presentar. Acá van a ver también ustedes que justamente con la presencia de hipertensión portal va a haber aparición obviamente de la citis y justamente lo que vamos a ver qué cosa va a haber una presión debido a una presión venosa portal, como ya hemos visto nosotros, de 12 a 13 centímetros de agua, ¿no? Entonces aumento de 40 centímetros de agua, va a haber una estasis venosa abdominal y se opone generalmente la reabsorción normal y por ende va a haber qué cosa, la aparición de líquido intersticial. Continuamos obviamente cuando ya hay una hiponatremia, va a haber una disminución de la serina y obviamente va a haber qué cosa, una disminución obviamente de la presión de la presión osmótica del plasma y justamente va a aparecer ya el cuadro de la ascitis, generalmente en la formación más que todo del síndrome ascítico. Y obviamente acá cuando va a haber aumento de la permeabilidad capilar, ya hay aparición de los cuadros ascíticos debido a qué cosa, una
aparición de una disminución de las proteínas plasmáticas que atraviesan la membrana capilar, originando obviamente por la éstasis y la anoxia consecutivas a nivel peritoneal, y va a haber acumulación obviamente de líquido debido a qué cosa, ya a todo lo que es el aumento de la permeabilidad capilar, la hiponatremia y la hipertensión portal, obviamente ya antes mencionada. Acá también vamos a ver qué cosa, cómo va a aparecer va a influir la hipertensión linfática, aumento del flujo linfático. Obviamente este aumento linfático va a tener alteraciones a nivel de la circulación portal, como también a nivel de las lesiones hepáticas. Y esto va a ocurrir una obstrucción linfática por fibrina. Y acá lo que van a ver es cómo se hace, cómo se realiza o cómo se observa la retención de agua y sodio, que es lo más importante que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? En la retención de agua y sodio va a haber una disminución, primeramente, de la filtración glomerular, debido a qué cosa, a un aumento de la reacción tubular, ¿no? Esto nos va a conllevar a la retención de la hidrosalina por el riñón, ¿no? Debido al efecto de la aldosterona y obviamente de la hormona antidiurética, ¿no? Debido al aumento de la neurohipofisiaria, y justamente esto va a aparecer todo un cuadro de que además sí se puede decir constante, y obviamente ya hay presencia de ascitis. Acá también es igualito cuando va a haber irritación de la serosa a nivel peritoneal, debido a las infecciones agudas o crónicas, debido a la TBC peritoneal. Va a haber siembras metastásicas, va a haber aparición del carcinoma peritoneal, y esto va a dar lugar a ascitis de tipo sanguinolentas. Entonces, cuando nosotros vamos a retirar a través de la paracentesis evacuatoria o diagnóstica, siempre en los cuadros de carcinomatosis peritoneal, siempre la característica del líquido acítico es sanguinolento. Es sanguinolento. Entonces, doctor, de un paciente cirrótico, ¿cuál es la característica del líquido acítico? Generalmente va a ser qué cosa de color citrino, ¿no? Mejor puede ser un amarillo, tendencia a blanco. Entonces, por eso es aspecto normal. Entonces, por eso siempre nosotros tenemos que saber cuál es la cantidad de líquido acítico, ¿no? Normal, ¿no? De líquido en la cavidad peritoneal, y cómo son las características, obviamente, de este líquido acítico, ¿no? Normal o anormal, o también cuando, por ejemplo, cuando es debido a una cirrosis, cuando es debido a TBC peritoneal, cuando es debido, por ejemplo, a una neoplasia maligna, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos que hacer las diferentes características y el estudio macroscópico del líquido acítico. Por eso es importante cuando nosotros hacemos el estudio específicamente del líquido acítico. Acá van a ver ustedes que generalmente esto es lo que nosotros estudiamos lo más frecuente de acuerdo a la clasificación de la ascitis. De acuerdo al Club Internacional de la Ascitis, obviamente esta se clasifica generalmente en ascitis complicada y en ascitis refractaria, que nosotros vamos a estudiar paso por paso. De acuerdo a la clasificación del Club Internacional de Ascitis, primero lo clasificamos como ascitis no complicada, ¿no? Es la ascitis no infectada, es lo más importante, ¿no? Es una ascitis no infectada y que no se acompaña de síndrome hepatorrenal, la cual a su vez se subdivide en 3 grados. Hemos dicho acá, grado 1, grado 2, grado 3, que ya hemos mencionado anteriormente. Podemos hablar de ascitis leve, solo detectada por la ultrasonografía o por la ecografía, ascitis moderada, que se manifiesta por la distensión simétrica del abdomen, entre 3 a 6 litros, y obviamente una ascitis importante, atención, generalmente a veces hablamos de 8 a 10 litros hasta 15 litros. Es una ascitis, atención, de grado 3 que nosotros vamos a hacer. Acá hablamos ya de una ascitis refractaria. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan presente, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos ascitis refractaria? Con base a los criterios definidos casi generalmente en el año 96, la ascitis refractaria es aquella que no puede ser movilizada o que presenta una recurrencia temprana o es posterior a la paracentesis terapéutica. Estas ascitis refractaria se subdividen en qué cosa? En ascitis resistentes a diuréticos, eso es lo que ya viene con conocimientos nuevos, ascitis resistentes a diuréticos,
o asitis intratables con diuréticos. ¿A qué llamamos la asitis resistente? A diurético, es decir, ¿no? Es la asitis que no puede eliminarse o cuya ocurrencia no puede evitarse debido a una falta de respuesta a la restricción de tanto de la ingesta de sodio y a dosis máxima de diurético. Entonces a eso llamamos una asitis resistente o una asitis resistente a diuréticos, ¿no? Es aquella asitis que no puede eliminarse o cuya recurrencia no puede evitarse debido a una falta de respuesta a la restricción de la ingesta de sodio y dosis máxima de los diuréticos. Entonces, no por más que nosotros utilizamos dosis máxima de diuréticos, no siempre va a aparecer, ¿qué cosa? La asitis. ¿Y cuáles son las dosis máximas de diuréticos? Nosotros utilizamos generalmente al inicio, cuando nosotros vemos que el paciente ya va formando cierta cantidad de líquidos, puede ser que es una asitis leve, siempre iniciamos con monoterapia. Siempre iniciamos con monoterapia. Es decir, ¿qué cosa? Utilizamos primero la espironolactona. Y la espironolactona la utilizamos siempre a razón de 100 miligramos por día. Una tableta por día. Después decimos 100 miligramos por día. Entonces, a la semana vemos alumnos que nosotros, a pesar que estamos dando 100 miligramos de espironolactona, es decir, en vez de reducir el líquido, entonces aumenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar también la dosis del diurético, de la espironolactona. Entonces, si nosotros aumentamos el máximo tope que nosotros podemos llegar de la espironolactona es a 400. Entonces, son 4 veces, obviamente, desde el inicio hasta a elevar a la máxima dosis. Entonces, vemos que a la semana no responde. Entonces, ¿qué hacemos? Añadimos la furosemida. Añadimos la furosemida. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no hacemos una monoterapia, sino hacemos una biterapia, como se puede decir, ¿no? Con 2 drogas. Entonces, tanto espironolactona como la furosemida. Y la furosemida comenzamos justamente con ampollas de 20, obviamente, y lo máximo que podemos llegar está hasta 160. Entonces, el tope de furosemida es 160 y el tope sería de 400 de la espironolactona. Entonces, a pesar de estas máximas dosis que lo estamos utilizando, obviamente no hay reducción de la asitis. Entonces, a esta asitis se llama asitis resistente. Por eso decimos que a pesar de dosis máxima de los diuréticos, entonces no hay respuesta. Entonces, a eso se debe, ¿qué cosa? Justamente a este tipo de asitis resistente. ¿Cuáles son las asitis intratables con diuréticos? Su nombre bien claro le dice intratable. No se puede tratar con diuréticos. Es la asitis que no puede eliminarse o cuya recurrencia no puede evitarse debido al desarrollo de complicaciones inducidas por los diuréticos que impiden el uso de dosis efectivas. No se puede tratar con fármaco. Por eso es que es una asitis intratable con diuréticos. Entonces, si he hablado de una asitis resistente y una asitis intratable, son aquellas asitis refractarias. ¿Ya? Son asitis refractarias. Para definir las asitis como refractaria, es necesario establecer la duración del tratamiento como mucho, ya que los pacientes deben de haber sido tratados con dosis máxima de diuréticos, espironolactona 400 miligramos por día, más furosemida de 660 miligramos por día, a dosis equivalente de otros diuréticos de AS. Durante al menos una semana, como hemos llamado. La falta de respuesta del diurético se asume cuando la pérdida de peso es inferior, miren, cuando la pérdida de peso es inferior a 200 gramos por día durante los últimos 4 días de tratamiento diurético máximo, junto a una excreción de sodio inferior a 50 microequivalentes por día, con una dieta restringida de sodio a 90 microequivalentes por día, es decir, 3 gramos. Entonces, netamente nosotros tenemos que tener presente esto justamente cuando nosotros definitivamente es exitoso, ¿qué cosa? La disminución de la asitis. Entonces, el peso es inferior a 200 gramos por día. Entonces, cada día voy pesando al paciente. Entonces, si el primer día inicio con la espironolactona o con la furosemida, ¿no? Combinada, una terapia combinada,
yo veo, voy tomando el peso, ¿no? Entonces yo veo qué cosa, que hay disminución de 200, al segundo día 300, entonces ya estoy optimizando, es decir, que tengo una buena respuesta justamente con el diurético. Entonces así se debe manejar una ascitis. Este es el líquido acítico, miren, una bolsa que nosotros hemos extraído y estas son las características. Ahorita, mira, acá ya viene qué cosa, ya hemos hablado de una ascitis solamente inducida por lo que es, por un cuadro de cirrosis o una enfermedad hepática. Pero hay ascitis que no se divide a la enfermedad hepática. Tenemos procesos inflamatorios, hemos hablado del peritoneo, que aumenta la permeabilidad de los capilares peritoneales, hemos hablado de la tuberculosis. Y obviamente los tumores abdominales, en los que además debe existir un incremento, hemos hablado de la carcinomatosis peritoneal. Acá también hemos hablado de la presencia de líquido quiloso por ruptura o compresión del conducto torácico, o también podemos hablar en el SIDA, relacionado con neoplasias como linfoma no Hodgkin, o procesos inflamatorios como criptococosis, toxoplasmosis o coccidiomicosis. Entonces, también eso podemos encontrar que no son relacionadas con enfermedades hepáticas. El tratamiento, generalmente, que tenemos que tener como base, obviamente tenemos que tener medidas dietéticas y posturales desde el inicio. Obviamente el paciente debe ser reposo en cama, puesto que la bipedestación activa, bipedestación activa el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático. Ambos van a contribuir a disminuir la natriuresis y la filtración glomerular. Por eso tiene que ser primero el reposo en cama. Tenemos que dar, ¿qué cosa? Inicio de una dieta hiposódica, generalmente entre 40 y 60 minicalentes por día, que nosotros debemos indicar. Y en ocasiones existentes casos aparentes refractarios, el tratamiento con diuréticos y que en realidad son debidos al incumplimiento de esta norma, sobre todo si se mantiene unas buenas natriuresis. Entonces, una dieta hiposódica. Acá viene lo más importante, restricción hídrica. Al paciente que tenga retención de agua, entonces primero que tenemos que retener, ¿qué cosa? Va a haber restricción hídrica y también, ¿qué cosa? Va a haber restricción de sal, ¿no? De sodio. La restricción hídrica generalmente debemos dar al día al paciente cirrótico entre 800 a 1000 cc por día. Esto debe ser más rigurosa cuando existe hiponatremia dilucional, ¿no? Esto debido a la presencia de sodio en el suero, ¿no? Y acá viene, ¿qué cosa? También el uso de los diuréticos, como hemos mencionado, ¿no? Se emplean dos tipos de diuréticos, ¿no? Aunque el diurético inicial debe ser siempre un diurético que además que actúa a nivel de los tubos contorneados distales. Y generalmente nosotros hemos dicho que inicialmente siempre debemos comenzar con la espironolactona, monoterapia, ¿no? O el trianterene, o también podemos utilizar otros diuréticos que actúan a nivel de los tubos renales distales, ¿no? Y esto debido a ¿qué cosa? A un aumento progresivo de la dosis y caso de no ser suficiente eficaz, se incorporan los diuréticos de asa, como hemos hablado, ¿qué cosa? La furosemida y el ácido etacrínico. Entonces, generalmente, siempre, nosotros que tenemos que ver, ya iniciamos con la espironolactona, hemos hecho a dosis de 100 miligramos por kilo por día, de 100 miligramos por día, entonces vamos evaluando a la semana. Si a la semana no hay respuesta, en la siguiente semana tenemos ya que añadir, ¿qué cosa? Ya una terapia combinada junta con la furosemida. Y obviamente con la furosemida arrancamos, obviamente con 20, con 40, obviamente es una forma secuencial. Entonces no mejoramos, obviamente comenzamos a subir los diuréticos, la dosis. Pero si hay respuesta, comenzamos a disminuir, ¿no? Comenzamos a disminuir. En este último caso debemos tener presente una serie de precauciones, ¿no? Uno, el paciente debe ser pesado a diario para controlar que no pierda más de medio kilogramo por día. Siempre es esto, ¿no? De que ustedes, cuando ya pacientes cirróticos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pesar todos los días, restringir líquidos, restringir sal, y entonces obviamente nosotros tenemos que ver el resultado de la acción de los diuréticos, si está mejorando o no. Tenemos que pesar, y esto nos va a indicar que generalmente,
si nosotros iniciamos, queremos solamente que disminuya el líquido acítico, siempre debemos conseguir ¿qué cosa? Que todos los días no sobrepasen más de 500 miligramos, es decir, de medio kilo. Pero si nosotros queremos de que el paciente presenta ascitis y presenta edemas, en esos pacientes debemos tener un resultado que diariamente cuando nosotros pesamos debe haber una pérdida de 1 kilo. Entonces hemos dicho solamente si es ascitis, medio kilo. Y si es ascitis más edemas, tiene que perder el paciente 1 kilogramo por día. Entonces, ¿me están escuchando al uno, no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, por eso es pregunta. Siempre cuando van a hacer prácticas, decía, no, ¿han pesado? Sí. Entonces, ¿qué es un síndrome ascítico edematoso? Entonces, ¿cuánto debe perder? Todos los días, de acuerdo a qué cosa, el efecto de los diuréticos, 1 kilogramo. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Acá los pacientes, miren, acá tenemos que tener bastante cuidado, alumnos, con los pacientes. ¿Por qué? Porque primeramente, el paciente PEC, si tú lo vas a restringir sal, y siempre va a estar acostumbrado a sal, obviamente, y el paciente cirrótico está acostumbrado a ingerir bastante líquido, obviamente tenemos que nosotros restringir, y hemos dicho bien claro. Entonces, cuando nosotros vemos, a veces, y eso nos ocurre, ¿no? Frecuentemente, de que a veces los familiares cuando vienen, lo traen, dicen, no, tengo mucha sed, a veces ingresan y el paciente se comienza a tomar, y en vez de dar restricción, a veces escondidos comienza a dar los familiares. O a veces también inclusive la ingesta de sal. Entonces, cuando van a ver, siempre verifiquen ustedes, siempre donde ponen sus cosas, por ejemplo, verifiquen si hay agua o no hay agua. Porque en varias oportunidades a veces dicen, doctor, a pesar de esto, solamente baja, ¿qué cosa? Sus edemas y el aceite está bajando 1 kilo, medio kilo que diga. Entonces, el objetivo que nosotros queremos que baje 1 kilo, no. ¿Por qué? Porque estamos encontrando qué cosa en su velador, obviamente, hay presencia de líquidos. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento al paciente. Porque estos pacientes generalmente a veces no son personas que colaboran justamente con el tratamiento. Entonces, por eso tenemos que tener bastante cuidado. También tenemos que tener los controles analíticos cada 3 días. Eso es vital, hijos, en los que debe incluirse, ¿qué cosa? Tanto el sodio como el potasio, como la creatinina, y hacer siempre, ¿qué cosa? Una gasometría venosa, así como la del sodio, potasio en orina. ¿Por qué es importante hacer, qué cosa? Siempre el estudio de los gases arteriales. Porque acá nosotros tenemos que tener presente, ¿qué cosa? De que a pesar de que nosotros estamos dando la espinolatona, la furosemida, la espinolatona, por ejemplo, y agarramos qué cosa de que el potasio comienza a subir. Entonces, como el efecto es qué cosa ahorrador de potasio en la espinolatona, obviamente vamos a encontrar que los potasios están altos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restringir y bajar la dosis. Entonces, por eso es importante qué cosa hacer un estricto control, obviamente, de cada 3 días obviamente hemos dicho de cosas del estudio de gases arteriales. Mucho cuidado, obviamente, con el potasio, ¿no? Y si el potasio comienza a elevarse, ¿no? Normalmente mayor de 5.5, 6, 7, entonces ya tiene causa repercusión. Inmediatamente tenemos que suspender, obviamente, ya los diuréticos. El diurético, más que todo, la espinolatona. Tenemos que ser constantemente, vigilar clínicamente la posible aparición de datos de encefalopatía hepática y la deshidratación. Claro que sí, hemos dicho bien claro que tenemos que tener bastante cuidado con la encefalopatía hepática y con la deshidratación. Obviamente, cuando nosotros hacemos o damos los diuréticos distales, el más empleado es la espinolatona, hemos dicho, iniciado la dosis de 100 a 200 miligramos por día, aumentando cada 3 días de 100 miligramos hasta un máximo de 400. Un parámetro para valorar el aumento de la dosis es el cociente siempre de sodio urinario y el potasio urinario. Y esto generalmente debe ser menor de 1. Esa es la relación que ustedes deben tener como conocimiento para qué cosa, para ir disminuyendo obviamente la dosis de la espironolactona. Hay que tener en cuenta también que el inicio de la acción se produce a los 2 o 3 días
pero es de elección cuando existe insuficiencia renal, porque su acción diurética depende generalmente de la concentración plasmática y no de la filtración glomerular. Al contrario, ¿no? El amiloridi o el trianterene también tienen justamente estos efectos. Este último presenta como ventaja el inicio de la acción a las 24 horas. Su acción es obviamente lo más rápido posible y obviamente tener también un manejo adecuado. Acá van a ver ustedes justamente otras las complicaciones que puede presentar un cuadro justamente cuando presenta ascitis, la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia inducida por los diuréticos consiste en un descenso en la concentración plasmática de sodio superior a 10 minicalentes por día, ¿no? Que alcanza un nivel inferior a 125 minicalentes por día. Puede también producir ¿qué cosa? Una hipercalemia o una hipercalemia, hipocalemia o hipercalemia, ¿no? La hipocalemia consiste en un descenso de la concentración plasmática de potasio por debajo de 3 minicalentes por litro, mientras que la hipercalemia se define como un valor sérico de potasio superior a 6. Entonces tenemos que tener bastante cuidado los efectos de los diuréticos. ¿Cuáles son las complicaciones, obviamente, inducidas por los diuréticos? También tenemos que gozar la encefalopatía inducida por los diuréticos, ¿no? La encefalopatía inducida por diuréticos consiste en el desarrollo de encefalopatías sin ningún otro factor precipitante. Obviamente también la insuficiencia renal, ¿no? Debido a qué cosa, a la inducida por diuréticos se define como un aumento de la concentración de creatinina plasmática, ¿no? Al 100% superior a de su determinación basal previo al inicio del tratamiento o bien por una determinación sérica superior a 2 miligramos. Entonces, estos que hemos hablado, tanto la hipocalcemia, la hipercalcemia, la encefalopatía inducida por diuréticos, la insuficiencia renal, son aquellas complicaciones que pueden ser inducidas por los diuréticos. ¿Cómo puede ser qué cosa? Nosotros controlar la respuesta de un diurético. La respuesta de un diurético debe vigilarse con sumo cuidado a través de los cambios generalmente en el peso corporal. Los pacientes que inician diuréticos deben pesarse a diario y la pérdida ponderal no debe exceder de 500 miligramos por día en aquellos que no presentan edemas periféricos, es decir, solamente ascitis. Mientras que los que presentan edema, la pérdida ponderal debe oscilar entre 500 y 1 kilo. Generalmente es 1 kilo por día. Dentro de las pruebas de laboratorio debe hacer un seguimiento, debe solicitarse siempre la gasometría del sodio y el potasio sérico, el nitrógeno urémico, la creatinina y la concentración de sodio en orina. Ese es el control de respuesta a un diurético. Eso es lo que tenemos que revisar, alumnos, ¿ya? No se van a olvidar. Acá seguimos también lo que es el tratamiento, ¿no? Obviamente podemos repetir, ¿no? Dieta hiposódica, reposo contra, obviamente, el reposo que debe mantener el paciente, suspender fármacos nefrotóxicos, inclusive el AINES y los hepatotóxicos, utilización siempre de la lactulosa para asegurar siempre la catarsis diaria y disminuir el riesgo de encefalopatía, sabemos, y la restricción hídrica solo en caso de una hiponatremia de sodio menor de 120 milicalentes por día. Siempre a los pacientes con cirrosis, siempre debemos dar qué cosa, siempre la vitamina K en caso de alteración de la coagulación. Siempre recordar que los pacientes con factor 5 disminuyen, no hay respuesta de la vitamina K, ¿no? Y siempre nosotros tenemos que tener presente un control estricto de diuresis y balance. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Paciente no complicado, no infectado, no encefalopático, no hay deterioro de la función renal y se puede apuntar a que debe realizarse un balance negativo. Eso es lo mejor, hacer un control estricto de la diuresis y del balance. Se puede seguir por control también de peso diario, mucho pérdida de peso diario, obviamente de 500 miligramos, si hay solamente ascitis, o de 1 gramo si hay ascitis más edemas. Obviamente también hacer un control estricto de las varices esofágicas, no más que todo especifican los varices esofágicas de grado 2 o grado 3, hacer una profilaxis de sangrado con beta bloqueadores, hemos dicho nosotros ahí el día de ayer, comenzar siempre con el propanolol,
obviamente de 20 miligramos cada 12 horas, es decir, 40 miligramos por día, o aumentar hasta una frecuencia, no, hasta una frecuencia entre 50 y 60. Entonces hemos dicho que no debe pasar, ¿no? Obviamente más de mayor de 160, ¿no? Entonces, por eso mucho cuidado que tiene que tener. Y siempre control de la presión arterial, siempre todo diurético solo en pacientes no complicados. Y una vez estudiado en orina de 24 horas. Siempre comenzar con espironolactona, volvemos a decir, ¿no? Por la mañana o la semilla de 40 miligramos por día por la mañana. Siempre ir aumentando lentamente la dosis en función del balance deseado y luego presentar justamente atención a los valores del potasio, ¿no? Se aumenta la dosis en forma semanal y hasta 4 veces la dosis inicial. Y obviamente acá vamos a ver las contraindicaciones para comenzar de cuáles son las contraindicaciones que debemos tener nosotros para comenzar un diurético. Cuando hay una encefalopatía, una hiponatremia menos de 120 o 125 minicalentes por litro, cuando hay una insuficiencia renal, ¿no? Indicación de suspensión de diuréticos, cuando hay una encefalopatía hepática o hay deterioro de la función renal, con aumento de la creatinina de 100% o un valor mayor de 2 miligramos por decilitro. Cuando hay una hiponatremia alcanzando un valor menor de 125 minicalentes por litro o una hipercalemia o una hipocalemia refractarias al tratamiento. Cuando haya qué cosa, ascitis refractaria, ya hemos hablado ya, es una contraindicación para no comenzar diurético, ¿no? Cuando hay ascitis resistente, hemos dicho ascitis que no pueden eliminarse o recurrir a pesar de una dieta hiposódica, no dosis máxima de espironolactona de 400 miligramos, más una furosemida de 100 miligramos por día, durante por lo menos una semana, ¿no? Dosis máxima. O ascitis intratable, ¿no? Desarrollo de complicaciones que no permiten el uso de los diuréticos a dosis efectivas. También se indica la punción evacuatoria del líquido acítico si hay ascitis a tensión, claro que sí. Se puede evacuar totalmente el líquido acítico, excepto en los casos de insuficiencia renal o cuando haya encefalopatía o bilirrubina elevada. En todos estos pacientes, generalmente se les puede drenar menos de 5 litros. Generalmente eso es pregunta de examen. A partir del quinto litro que yo puedo retirar el líquido acítico, por cada litro que yo voy aumentando, es decir, ya de 5 litros solamente lo puedo ayudar con la poligelina o también llamado Aimacel. Entonces, yo agarro y no va a tener ningún tipo de efecto del paciente. Entonces, yo le pongo la vía, ¿no? Y pongo una poligelina y puedo sacar tranquilamente 5 litros. Pero a partir del quinto litro, es decir, hago el sexto litro, el séptimo litro, el octavo litro, por cada litro que voy aumentando, voy retirando, tengo que justamente dar una ampolla de albúmina. Es decir, si voy a retirar el sexto litro, tengo que poner, ¿qué cosa? Una ampolla, un frasco ampolla de albúmina. Si voy pasando al séptimo, tengo que poner otro frasco a albúmina. Entonces, ¿y eso qué cosa? Yo tengo que evitar qué cosa de que generalmente ya he retirado, por ejemplo, ya he hecho una paracentesis evacuatoria y a la semana recién puedo repetir. Pero ¿qué hacen acá en otros sitios? A veces no tienen ese uso adecuado y le ponen qué cosa, un catéter, así que se utiliza para que va para hacer una, obviamente proporciona altos flujos, un catéter de vía central, entonces le ponen qué cosa a nivel del abdomen para retirar el líquido acítico y lo van abriendo la llave. Entonces, cada día lo van abriendo. Entonces, definitivamente van a ver qué cosa de que eso está contraindicado. Perdón, un ratito voy a contestar una llamada. ¿Aló? Sí, estoy en clase. Entonces, definitivamente hay que tener bastante cuidado. Entonces, lo más adecuado es qué cosa, que una vez que yo haga la paracentesis evacuatoria, esperar una semana, ¿no? Esperar una semana, salvo
que, por ejemplo, en 2, en 3, en 4 días se llene. Entonces ya hablamos hablamos de una que va de una citis refractaria, pero que tenemos que retirar obviamente debido a la acumulación excesiva de líquido acítico. Entonces, por eso tienen que dar bastante cuidado. Entonces, a partir del quinto litro, entonces del sexto litro ya tengo que aplicar cosa, justamente la albúmina. La albúmina es obviamente de 8 gramos por litro, ¿no? Drenado para evitar el síndrome hepatorrenal. Por eso es importante, alumnos, tener estos criterios y estos conceptos claros para que ustedes no tengan ningún tipo de problemas en los pacientes con ascitis, por ejemplo, atención o ascitis refractaria. Entonces, siempre hacer qué cosa, cada 2 días, cada 3 días, hacerle qué cosa, siempre tomar los gases arteriales. Y obviamente en estos pacientes, aparte de restringir líquidos, siempre utilizar una antibiótico terapia profiláctica. Siempre. ¿Ya? Acá también seguimos en el tratamiento luego de la punción y con los resultados se plantean las 2 preguntas siempre fundamentales. ¿Esto es originado por hipertensión portal o no es originado por hipertensión portal? El líquido generalmente a veces está infectado o no está infectado. La identificación de la hipertensión portal se realiza a través de los gradientes de cero acítico de la albúmina, es llamado también gas, gradiente de la albúmina sérica con la albúmina de líquido acítico, ¿no? Esa es la gradiente del cero acítico de albúmina. Entonces, generalmente, esta es pregunta de examen. Entonces, ¿es gasa positiva o es gasa negativa? ¿O es gas? Si es gasa positiva, el valor es mayor de 1.1. Y si es gasa negativa para lo que es hipertensión portal, entonces el valor va a ser menor de 1.1. Entonces yo digo, muy bien, ¿es debido a qué cosa? ¿A un paciente cirrótico? Sí. ¿Por qué? Porque la gasa me ha salido un valor de 1.1, me ha salido 1.5. Entonces, gasa positiva. Entonces, esa tiene relación directa con la cirrosis hepática. A eso se llama gradiente cero acítico de albúmina. Por eso la gasa se calcula fácilmente restando ¿qué cosa? El valor de la albúmina sérica. Entonces, yo hago siempre la albúmina. ¿Cuánto es la albúmina sérica? Lo normal. Entonces, de 3,5. Entonces, en un paciente cirrótico no va a ser de 3.5 ni 4.5, va a estar ¿qué cosa? Bajo. Entonces, obviamente, la sacamos la albúmina del líquido acítico y justamente también va a salir ¿qué cosa? Un valor alto. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Al restar tanto la albúmina sérica como la albúmina del líquido acítico, vamos a obtener ¿qué cosa? Valores generalmente de 1.5, 1.6. Entonces, esto, ¿qué cosa? Ya tiene una asociación directamente de la gasa, ¿no es cierto? Entonces, por decir, la albúmina sérica, gramos por decir más, la albúmina del líquido acítico, por gramos decir la presencia de un valor de gasa mayor a 1 punto indica hipertensión portal con una exactitud del 97%. Entonces, siempre está asociada a qué cosa? A cirrosis hepática. Debe recordar que la cirrosis no es la única causa de ascitis con gasa mayor de 1.1. Claro que sí. Hay otras enfermedades que también te pueden dar gasa mayores de 1.1. Acá tenemos qué cosa, justamente la paracentesis. Miren ustedes acá la figurita y justamente es acá la presencia del líquido y obviamente hacemos una colección directa. Y generalmente a veces nosotros realizamos, como ven ustedes, que siempre realizamos la punción en el lado izquierdo. Siempre realizamos en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque generalmente en el lado izquierdo a veces hay menos estructuras anatómicas que nosotros podemos punzar, ¿ya? Entonces no va a haber ningún tipo de problemas. Entonces en el lado izquierdo. ¿Y dónde lo realizamos? Generalmente hacemos una línea oblicua entre el ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior izquierda. Entonces justamente lo dividimos en tres partes de iguales. Entonces, ¿dónde hacemos justamente la punción? Justamente es en el tercio externo entre la línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca anterosuperior izquierda. Y punzamos sin miedo. Hacemos ¿qué cosa? Una punción perpendicular, ¿no? Perpendicular.
Entonces a veces dicen, no, la estructura, doctor, primero hay que hacer qué cosa, su limpieza, obviamente, claro que sí, hay que hacer una asepsia, antisepsia y ponerle qué cosa, siempre lo primero, justamente la anestesia. Pero yo generalmente con la experiencia que uno ya va adquiriendo, miren, al momento de punzar, obviamente yo poner la anestesia y obviamente otra vez punzar, a veces como, causan un disconfort al paciente. Entonces yo agarro de frente sin anestesia, punzo de frente perpendicular, ¿no? Justamente hemos dicho en el tercio externo, entonces un solo pinchón y comienzo, ¿qué cosa? A aspirar. Y al momento de aspirar, ya veo la presencia de líquido acítico, inmediatamente, ¿qué cosa? Retiro el mandril y introdujo, ¿qué cosa? El catéter. Y comienzo a extraer el líquido. Generalmente primero saco los 20 cc's. ¿Para qué saco los 20 cc's? Justamente saco para hacer estudio tanto citoquímico, de gran cultivo y el ADA. Esos 4 exámenes que los realizo. Entonces, en cada frasco lleno un 5 ml. Entonces, identifico y mando, ¿no? Y la respuesta debe ser inmediata, ¿no? En el transcurso de 1 hora o 2 horas, ya tengo el resultado del líquido acítico. Y voy extrayendo, ¿no? Y voy extrayendo. Ya tengo 1 litro y ese litro que he extraído lo mando, ¿qué cosa? Para hacer un block cell. Si tengo duda o si veo, ¿qué cosa? Que la característica del líquido acítico no es de color citrino, sino que es de cero o cero hemático. Ah, no, esto me impresiona más que puede ser, ¿qué cosa? Una causa de una neoplasia. Por eso mando, ¿qué cosa? Un estudio de block cell en 1 litro. Y esto me van a entregar de 3 a 4 días y ya de repente quizás ya con un diagnóstico más preciso. Por eso dice la paracentesis es una técnica de punción percutánea abdominal destinada a evacuar líquido de la cavidad peritoneal. Indicaciones, miren ustedes, tenemos la paracentesis diagnóstica que hemos hablado, sirve para comprobar la existencia de líquido y obtener un volumen pequeño para análisis, generalmente de 5 ml por cada frasco. Y la paracentesis evacuatoria o terapéutica extrae el líquido abdominal, obviamente justamente para evitar obviamente la presión que se llama ascitis a tensión que va a dificultar al paciente o va a causar incomodidad en alimentarse, ¿no? Es decir, doctor, yo tengo bastante líquido, claro que sí, tiene bastante líquido y esto me dificulta que yo pueda comer normalmente, ¿no? Entonces, debido a qué cosa, una compresión a nivel de la cavidad peritoneal, cavidad más que todo gástrica, que no se va a expandir y obviamente con un poco comida que va a comer, se va a llenar más fácilmente. Y las contraindicaciones, obviamente, cuando haya adherencias múltiples de la cavidad abdominal, eso es una contraindicación para hacer paracentesis. Acá van a ver ustedes, miren la técnica, hemos dicho desde el ombligo, ¿no? Hasta la cresta anterior izquierda, en el lado izquierdo, y dividimos en 3 partes, ¿no? Una, otra en partes iguales, y punzamos justamente donde está la marca. ¿Ven la marca? ¿Alguno? ¿Están durmiendo, creo? No, sí se ve, doctor. Ya, entonces, vayan acá y se hace una punción. Entonces, todos mis alumnos que van a rotar, a veces vamos el día sábado que van a rotar, les voy a enseñar qué cosa justamente hacer la punción porque va a haber pacientes. Entonces, obviamente, ustedes mismos lo van a hacer y para que ustedes no tengan miedo y cuando hagan su internado o de repente que sea en cualquier sitio, puedan extraer líquidos sin ningún tipo de dificultad. Acá está la interpretación macroscópica del líquido, obviamente un líquido claro, transparente, de color amarillo limón o amarillo verdoso, cuando nos indica una cirrosis hepática no complicada, no hay enfermedad circulatoria. Cuando tenemos un líquido amarillo turbio, puede ser debido a tumores, trauma o infarto mesentérico. Cuando el líquido es de color pardo, puede ser debido a un quiste de ovario. Cuando es un líquido hemorrágico, puede ser debido a tumores malignos, infecciones peritoneales como TBC. Líquidos lechosos, puede ser lupus, o puede ser una nefritis, o puede ser una amiloidosis, o de contenido biliar secundaria a unas perforaciones biliares. Entonces, todo es, miren, la interpretación macroscópica de un líquido, ¿no? Y ciertos líquidos acíticos, después de extraer, pueden coagular espontáneamente debido a exceso de fibrina y son causas de origen inflamatorio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y acá van a ver ustedes
de acuerdo a la clasificación del gradiente albúmina sérica y albúmina acítica, que hemos dicho el GASA, ¿no es cierto? Gradiente mayor de 1.1, gradiente menor de 1.1. ¿Cuál es la cifra? Es pregunta de examen. Gradiente mayor de 1.1, ¿no? Pues, ¿qué enfermedades se pueden presentar acá? Cirrosis, hepatitis alcohólica, ascitis cardíaca, ascitis mixta, metástasis hepáticas, insuficiencia hepática fulminante, síndrome de Buch-Chiari, trombosis venosa portal, mixidema, hígado graso del embarazo. Eso es gradiente mayor de 1.1. Entonces, asociada a hipertensión portal. Pregunta de examen. Y gradientes menor de 1.1, miren ustedes, carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa, ascitis pancreática, infarto de obstrucción intestinal, ascitis biliar, ascitis nefrótica, rotura linfática postquirúrgica o puede también una serositis por enfermedad de tejido conectivo. Entonces, esto es generalmente lo que tienen que saber ustedes cuando es GASA positivo o GASA negativo. Y acá van a ver qué cosa también algunas características del líquido acítico, ¿no? Que también tienen que ver ustedes. Justamente acá van a ver recuento celular, ¿no? Entonces acá van a ver ya lo que es la aparición de lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. Hemos dicho que la peritonitis bacteriana espontánea se define como aquella infección del líquido acítico menor, sin foco aparente de infección, que diga. Entonces, ¿cómo lo definimos la PBE? PBE, la peritonitis bacteriana espontánea, es toda infección de líquido acítico sin presencia de foco aparente de infección. Más no, la que es diferente es la peritonitis bacteriana secundaria, es que sí hay presencia de un foco aparente de infección. Hay infección y por eso se ha dado, ¿qué cosa? La peritonitis bacteriana secundaria. Entonces, ¿cómo yo puedo definir la peritonitis bacteriana espontánea? Yo, al momento que retiro el líquido acítico, lo mando, ¿qué cosa? A hacer estudio tanto citoquímico, y en el citoquímico me va a salir, ¿qué cosa? Justamente un estudio que nos va a definir. Ah, muy bien, doctor, tiene leucocitos alrededor de 1000 y tiene a predominio de polimorfos nucleares en 80% y 20% de que llamamos mononucleares. Entonces, si yo veo que el valor supera mayor de 250 células de leucocitos, entonces yo digo que cosa es una PB, ¿no? Positiva. Hay presencia de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo lo hago? Entonces, es 1000, el 80%, ¿cuánto sería? 800. Entonces, 800, ¿qué cosa? ¿Es mayor de 250? ¿Sí o no? Alumnos, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta y me van a responder ahorita. El que me contesta, bien, tienen un punto. El que no me contesta, tiene 0. ¿Ya? Hemos dicho bien claro que la peritonitis bacteriana espontánea, ¿cómo yo encuentro? Entonces, agarro el líquido acítico y mando al laboratorio y recojo obviamente el informe y veo qué cosa, de que me informa leucocitos 1000, me dicen, 1000 células. Y yo agarro y veo también más abajo polimorfos nucleares 80%, mononucleares 20%. Entonces yo agarro y digo 1000 y polimórficos, miren, 1000 leucocitos, pero a predominio polimórfico es 80%. Entonces, 80%, ¿cuánto me equivale? 800, ¿cierto? Entonces, 800 es mayor de 250. Entonces, si es mayor de 250, entonces en las células, entonces yo digo qué cosa, que sí hay peritonitis bacteriana espontánea. Pero si yo agarro y digo, no, doctor, tiene 100 células, 100 leucocitos, a predominio de polimorfos son 100 leucocitos, entonces no va a pasar más de 250. Entonces, obviamente, no hay peritonitis bacteriana espontánea. Es lo más que los puedo explicar. Acá van a ver qué cosa, ya por última, la última lámina, obviamente, cuáles son las características de un trasudado y de un exudado. Pregunta de examen de líquido acítico. Primeramente, tenemos que ver, la densidad menor de 1.015, ¿no? Exudado mayor de 1.015, contenido de proteínas de líquido, es lo que más me va a interesar. Entonces,
Yo digo, en el trasudado, menos de 30 gramos por litro de proteínas. Y en el exudado, mayor de 30 gramos por litro. Ese es lo que más me va a dar si es un trasudado o es un exudado. Presencia de contenido de las proteínas. También puede haber contenido de albúmina de líquido. Claro que sí. Menos de 25 gramos por litro. Me indica qué cosa, que es un trasudado. Y un exudado mayor de 25 gramos por litro. Y las proteínas de líquido, ¿no? Con relación a las proteínas séricas, tienen que ser menor o igual a 0.5 o en un exudado mayor de 0.1. Y acá viene qué cosa, lo que es la gradiente de albúmina sérica líquida. Es el GASA. Hemos dicho, en un trasudado es mayor o igual a 1.1 gramos por decilitro y en un exudado es menor de 1.1 gramos por decilitro. Ahora, el aspecto del líquido siempre en el trasudado es claro, es transparente y obviamente en un exudado es turbio. Entonces, el ribalta cualitativa en el trasudado es negativa y en el ribalta cualitativa exudado es positiva. Pregunta de examen. Ribalta positiva, exudado. Ribalta negativa, o es el trasudado. Entonces, obviamente, la glucosa del líquido, la glucosa del líquido en la glicemia es menor de 0.96 y esto me va a indicar, obviamente, si nosotros encontramos, obviamente, un ADA mayor en el líquido acítico mayor de 40, decimos qué cosa, que hay presencia de Bacillocos y TBC enteroperitoneal. Eso sería todo con respecto a este tema, alumnos, y espero que realmente hayan captado bien para que ustedes puedan